Shalom, amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de Torah al instante. Según la traducción del pueblo judío, todo lo que necesitamos saber en esta vida está contenido absolutamente en nuestra Kadosh Torah. Pero surge una pregunta: ¿cómo puede realmente suceder esto? La Torah, como todos sabemos, son los primeros 5 libros de nuestra Biblia. ¿Realmente estos primeros 5 libros son suficientemente completos para contener todas las respuestas a nuestras preguntas espirituales, de existencia, a las preguntas de nuestro amado Mashiach? Mis amados, bienvenidos a nuestro tema de semana, aquí en Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos al tiempo de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Israel Casa Integral. Hay una pregunta interesante para dar nuestro comienzo de semana. ¿Qué ves cuando me ves?, preguntan los rabinos. Para poder responder a esta pregunta, los rabinos nos han enseñado que la Torá es como un hermoso huerto. Recordemos que venimos tratando el tema del estudio de la hermenéutica hebrea llamado Pardés. Y dijimos que esas 4 letras, P, R, S, D, más las vocales, Pardés, significan huerto. Si miramos un huerto, a la distancia no podemos distinguir más que un colorido paisaje. Pero si nos acercamos al detalle, descubriremos que lo que parece una indistinguible masa de pasto, en realidad es una potencial maravillosa de hermosas flores y frutos deliciosos. Si nos aventuramos aún más, vemos que los frutos tienen una piel que los recubre. Y si nos esforzamos un poco más y pelamos las capas de piel que tiene cada fruto, y recibimos una recompensa final que es el alimento delicioso que nos da vida, así entendemos que lo que parecía a simple vista un simple campo, dentro del mismo hay realidades, capas y capas y capas de asuntos maravillosos. Este es el comienzo de nuestra reflexión para la semana. Quiero que me acompañen, mis amados hermanos, por favor. Vamos a ir a un texto bíblico y estaremos avanzando respecto a un aspecto que me parece muy interesante considerar con todos ustedes, respecto a la importancia de considerar el estudio de la Torá desde un punto de vista hermenéutico. Vamos a tomar un texto en el primer libro a Corintios. Acompáñenme, por favor. En el primer libro a Corintios estaremos en la porción del capítulo 10. Primer libro a Corintios en el capítulo 10 y miraremos a partir del verso 6, pero realmente tomaremos el contexto. Leámoslo desde el verso 1 en adelante. Primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 1. Amonestaciones contra la idolatría.
Dice el texto a la letra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron a Tevilá en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua HaMashiach. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pero de los más de ellos no se agradó a Adonai, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El verso 7 nos dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Adón, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas, las que acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Maravilloso comienzo. Leí, por favor, para la nota, primer libro a Corintios, capítulo 1 en adelante, lo leímos hasta el verso 12. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Ahora vamos a tomar un texto en el libro de Romanos, capítulo 15. Ustedes saben que siempre procuro empezar con un texto bíblico para adentrarnos al tema. Capítulo 15, y lo leeremos también a partir del verso 1. Dice la palabra, acompáñenme por favor. Romanos capítulo 15, verso 1. Dice la palabra: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Mashiach se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Adonai de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Yeshua HaMashiach, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Adonai, al Padre nuestro amado Yeshua HaMashiach. Maravilloso. Vamos a considerar en esta ocasión, estoy tratando de hacer un bosquejo, un ejercicio con ustedes, en ocasión a la lectura y al estudio de nuestro parashá de la semana anterior, Vayishlach. No pude estar presente durante el servicio por algunas situaciones de salud y considero que necesito retomar parte de ese parashá, especialmente en el estudio Pardés que ya vimos, para que veamos desde el punto de vista del Peshá y probablemente en el Remés, podamos ver la eficacia y la enseñanza maravillosa de este parashá en el Haftarah. El Haftarah del parashá Vayishlach lo vamos a encontrar en el libro de Abdías. Así es que les pido, por favor, abran sus Biblias en el libro de Abdías. Les voy a dar un tiempo para que por favor ubiquen al profeta Abdías. Y digo, les daré un tiempo porque algunos dirán: Abdías, ¿dónde estás? No sé por dónde apareces. Vamos a mirar y encontremos el libro de Abdías, que es un libro supremamente corto, un capítulo, 21 versículos.
pero que su contenido profético para nuestros tiempos, desde los tiempos y desde el punto de vista Pardex, es extraordinariamente importante. Y aún siendo tan corto el estudio de Abdías, podríamos pasar más que la semana, unos cuantos días más, repito, estudiando el tema. Entre tanto, ustedes ubican el libro de Abdías. Voy a hacer también un ejercicio hoy con ustedes. Me han pedido algunos hermanos, y con mucho gusto, claro que sí, recomendaciones de algunos textos bíblicos de consulta para estudio de Torá, para estudio de Pardex, para estudio del Haftará, para estudio del Brit Hadasha. Obviamente, por supuesto, desde todo punto de vista, lo primero que debemos tener a la mano siempre, se los he dicho, por favor, versiones bíblicas. Versiones bíblicas que hoy tenemos maravillosas, versiones bíblicas hebrañol, como por ejemplo la versión Dabar, que es bastante amplia, bastante buena en su traducción, las Sagradas Escrituras en la versión nazarita, bueno, y las Biblias Kadosh, la Biblia de Jerusalén, etc. Entre los libros que puedo sugerir, aparte de las versiones bíblicas Kadosh, Jerusalén, Biblias que ya tienen traducción en los nombres Kadosh, etc., pues indudablemente puedo recomendarles también de manera especial este texto, el Tanaj. Creo que muchos de ustedes lo tienen, creo que uno de los primeros textos que la mayoría de nosotros, cuando empezamos el estudio de Torá, buscamos, y es una gran ayuda, es este texto. Este texto del Tanaj, la Biblia Tanaj, hebreo-español, con comentarios, viene formado por 4 tomos. Son 4 tomos de este texto. Y permítame, quiero llegar un momento a la edición traducido y comentado. Editorial Jerusalén de México. Editorial Jerusalén de México publicó este texto del Tanaj en 4 tomos. Maravilloso, muy bueno, muy bueno. Está, por supuesto, hebreo-español, como pueden ustedes observar aquí en la gráfica, el texto hebreo-español, y es una gran ayuda, muy buena ayuda, que nos sirve, por supuesto, para el tema, repito, que estamos desarrollando. En este texto voy a ubicar por un momento la parashá que tenemos para la semana o para el tema que quiero considerar respecto del contenido del Haftará en el parashá Vayishlach. Voy a hacer una muy breve lectura del contenido de este texto, de este Tanaj, perdón, de esta versión. Vea, estoy leyendo de derecha a izquierda. Ustedes saben que en estos libros la lectura es de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. En esta Biblia Tanaj, la parashá Vayishlach da comienzo de la siguiente manera. En el capítulo 32, verso 1 dice: madrugó Labán por la mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, bendijo a ellos, se fue y volvió Labán a su lugar. Jacob fue en su camino y lo encontraron ángeles de Adonai. Entonces dijo Jacob, cuando los vio: un campamento de Adonai es este. Y le llamó el nombre del lugar aquel Mahanaim, que significa campamento de ángeles. Ahora, en este parashá, el tema interesante está en el reencuentro de Jacob con su hermano Esau. Jacob envió emisarios delante de él a Esau, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Estos nombres tenemos que leerlos con mucha atención, hermanos. Si se hace el estudio en el parashá y el estudio en el Haftará, y por supuesto en el Brit Hadasha, cuando mencionamos estos nombres, no podemos en la lectura de la Torá, aparte de hacer la lectura, pasarlos tan deprisa o tan alto que no podamos hacer un análisis al respecto, y procuraremos hacer algo de eso en esta semana. Y ordenó a ellos diciendo: así dirán a mi señor Esau, así ha dicho tu siervo Jacob, con Labán he peregrinado y me retrasé hasta ahora. Tengo toros, asnos, ovejas, siervos, siervas,
y envié para avisar a mi señor a fin de encontrar gracia a tus ojos. Regresaron los emisarios con Jacob, diciendo: vinimos a tu hermano Esab, y también él va a tu encuentro con 400 hombres con él. Tuvo mucho miedo Jacob y se angustió. Entonces dividió el pueblo que estaba con él, a las ovejas, a los vacunos y a los camellos, en 2 campamentos. Pues dijo: si viene Esab contra un campamento y lo extermina, quedará el campamento restante salvado. Bueno, ustedes ya hicieron el estudio de la paracha, yo solamente estoy haciendo un ejercicio pedagógico respecto a ese paracha y cómo podemos avanzar en él. Eso es en la versión Tanaj, que ustedes me pidieron, les recomendé algunos textos. Esta es una versión, usted la encuentra disponible en internet, la puede buscar en internet, por favor, y no sé, realmente no tengo en este momento el valor, no sé qué costo tiene, pero no es realmente costosa y vale la pena tenerla en nuestro material de estudio. Siempre les he recomendado, de manera especial, hermanos, por favor, mantengamos una buena biblioteca con buenos textos. Hagámonos una pequeña claridad a propósito de textos. Una muy buena parte de libros que podemos adquirir para estudio de Torá, para estudios de temas hebraicos y demás, producidos por las editoriales en Israel, en su mayoría no, todos, son libros que evidentemente son producidos por rabinos, impresos en Jabat, en Israel, y por supuesto en la lectura de estos libros, al hacer lectura de ellos, no encontraremos en ellos, por favor, présteme mucha atención, no encontraremos en ellos a Yeshua HaMashiach. No lo encontraremos. Entonces, ¿qué ocurre? Muy seguramente en algunos de estos textos vamos a encontrarnos con algunas circunstancias como Kabbalah, o algunas expresiones como reencarnación, cosas por el estilo. Por lo tanto, cuando los leamos, debemos ser, por supuesto, observadores, hermanos. No necesitamos desecharlos, no necesitamos tirarlos a la basura, no necesitamos despedazarlos o quemarlos. Por favor, hermanos. Dice un dicho por allí: madure, por favor, madure, tengamos discernimiento, hermanos. Nosotros, la familia Alfaro, somos apasionados con los libros. Si viajamos a alguna ciudad, cuando lo hacemos, a los puntos más seguros que vamos a llegar, siempre será a una librería o a una judaica, como se conoce, a una librería judaica. Y en la medida de lo posible buscaremos incluso las muy buenas promociones de libros. Y siempre compraremos libros. No necesariamente somos unos grandes lectores. Bueno, la pastora Pili lo es. Pero en lo personal apasiono tener libros, me encantan los libros y sé que tengo temas aquí en mi biblioteca, temas. Yo me encargo de organizarlo por temas financieros, matrimonios, jóvenes, cada uno de los temas, varones. Aquí tengo mis colecciones de libros y cuando requiero de un tema en particular, pues voy puntualmente a esa sección y busco un texto que me sea útil, y aunque no lo haya leído todo el libro, pues buscaré en él temas que me puedan servir, que me puedan traer información, y entonces lo traeré para presentarlo. Por ejemplo, abriendo este libro tan maravilloso, dice el título: Las tristezas y la melancolía, un tema interesantísimo. Pues hay que leer. Por supuesto, repito, el contenido del mismo no me habla de Yeshua HaMashiach, pero yo sé en mi corazón que Él tiene y Él está aquí presente. Esto para hacer un comentario entre cosas y comentarios en general. Creo que el comentario viene bien a lo que quiero significar. Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando en Israel Casa Integral empezamos a hablar acerca de la no Navidad, no árbol de Navidad y todos sus derivados,
pues esto evidentemente genera conflicto, genera altibajos, genera asperezas. Pastor, ¿cómo que no vamos a hacer Navidad? ¿Cómo es que no celebramos Navidad? Bueno, porque sencillamente la Navidad no es un asunto bíblico. La Navidad es una celebración idolátrica, es una celebración, vamos a decir, del mundo, para no utilizar otras expresiones. Porque de hecho es una etapa bonita, la gente se siente más en familia, la gente se reúne más, la gente como que llega a la conclusión del año. O sea, si miramos las partes favorables o positivas, pues tiene cosas interesantes. Sin embargo, nosotros no la celebramos, por lo tanto no hacemos el árbol ni esas cosas. Al principio, cuando iniciamos ese proceso en la vida de la congregación, para muchos fue difícil. Pero sin embargo, cuando obedecemos, cuando reconocemos, cuando somos ministrados, cuando tenemos la revelación de la palabra y lo podemos entender, no hay ningún problema. Mis hijos lo entendieron perfectamente, pues porque obviamente en algún tiempo y por nuestra niñez, infancia y familia celebramos con mucho gusto y alegría las Navidades. A la luz de la palabra, todo cambió y nuestros hijos lo entendieron perfectamente. Cuán difícil salir en esos tiempos a los centros comerciales, las calles, la iluminación, las ciudades. Todos se encienden luces por todas partes, decoraciones. Aquí en los Estados Unidos las familias americanas son extremadamente rigurosas. Una vez se celebra el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias. Al día siguiente, inmediatamente, es el día de decorar, adornar e iluminar las viviendas. Casi la gran mayoría de viviendas son iluminadas impresionantemente. Cómo derrochan de decoración de luces en las casas americanas es increíble. Es muy bonito, repito, las casas se ven muy iluminadas, se ven muy bonitas. Es un ambiente bonito. Ahora bien, ¿por qué hago mención al tema? Porque muchos hermanos en la congregación lograron superar esa etapa de la tradición, de la costumbre, y pasar al nivel espiritual bíblico y entender que no tiene asidero en la palabra. Lograron superarlo. Maravilloso. Y espero y aspiro que eso no les afecte. Sin embargo, compartíamos con la pastora Pili justamente hoy, que cuando llegan estas fechas, y para la grabación de este programa estamos en los primeros días de diciembre, a pocos días, 2 días de dar comienzo a la celebración de Hanukkah, tenemos que hablar sobre eso, pues yo no sé qué ocurre en el ambiente, yo no sé qué ocurre en las gentes. Algunos entran como en ciertas etapas de tristeza, otros como que tienen algo de depresión, algunos parece que pasan como por soledad, algunos se encierran, se distancian, no sé qué ocurre. Bueno, yo sé en términos genéricos, cuando estamos muy distantes de la familia, estoy hablando de migrantes que por años y años y años no hemos podido compartir con nuestros familiares, estas épocas golpean, aunque entendamos el principio bíblico. Pero sin embargo, repito, las gentes, aunque logren superar la tradición cultural y religiosa, ¿qué ha ocurrido? Algunas familias que dejan de pertenecer, de ser parte, en el caso nuestro de Israel Casa Integral o de cualquier otra congregación, de pronto un día regresan al nivel 2 o al nivel 1, o simplemente se distancian y no quieren saber de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de pronto en sus redes sociales empiezan a colocar las fotografías de Navidad. Sonrientes, vestidos de rojo como el Noel, con su árbol gigante, y es como queriendo decirle al mundo: hemos regresado, hemos recuperado lo que habíamos perdido, nuestra Navidad. ¿Qué significa eso, hermanos? Que mientras que un ídolo no salga del corazón,
pues evidentemente nunca superamos, nunca alcanzamos esa etapa de salir de la religión y de la tradición. ¿Cuántas personas hoy se congregan en Torah? Estudian Torah. Han hecho el ciclo anual de Torah 3, 4, 5 años o más. Han estudiado Parashá enormemente. Han estudiado, ahora que estamos estudiando Haftará, hemos visto a la luz de la palabra toda la revelación. Estamos estudiando la hermenéutica hebrea con el Pardex. ¡Qué revelación! ¡Qué maravilla! ¡Qué palabra! Pero el ídolo está por ahí. En algún lugar. Y de pronto un ídolo, ese ídolo, repito, de la Navidad, la natividad, ese espíritu de la Navidad de pronto como que toma fuerza y nos dice, no regreses a eso de Torah, apártate mejor de eso, ven y celebremos los villancicos y cantemos y visitemos a Noel y hagamos esto y coloquemos el árbol y disfrutemos. Y con mucha frecuencia esto ocurre. Mis respetos, hermanos. Cada quien delante de Adonai sabe con absoluta claridad lo que está haciendo, repito. Entonces, punto número 1, ese libro Tanaj, recomendación para ustedes. Este libro que tengo a mis manos se llama La Torá del Rebbe Nachman. No conozco del Rebbe Nachman, pero conozco el libro. Este fue un regalo que me hicieron nuestros amados hermanos de Israel Casa Integral para alguna celebración, tal vez de cumpleaños o día de pastor. Los amados hermanos tuvieron a bien regalarme esta colección de libros. Son 3 tomos. 3 tomos. Viene cada uno de ellos, Bereshit, cada uno de los libros. Y lo estoy mencionando, repito, en ocasión al ejercicio que estamos haciendo. En mis notas, aquí en el libro, para la parashá que he traído a colación, Vayislach y envió, voy a leer el principio básico de este texto como da comienzo. Nos da la siguiente información. La parashá Vayislach contiene 6 capítulos. Berakim es un plural, es una palabra plural. 154 versos, los pesukim, y una misbot pasiva, no comer nervio ciático. Interesante. La parashá Vayislach envió, da comienzo en el libro de Bereshit, capítulo 32. Jacob envió mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, a tierra de Seir, en el campo de Edom. Jacob envió mensajeros a Esaú, residí con Labán. Entonces, pues aquí viene la descripción de cada uno de los versículos, de cada uno de los pasuk, y es un muy buen texto también de estudio, también se lo recomiendo. Punto número 2. Punto número 3, interesante, siempre lo menciono. Cuando menciono estos textos, recuerden, estoy haciendo una labor pedagógica, académica. Yo no vendo libros ni cosa por el estilo. Estoy mostrándoles el material que en Israel Casa Integral utilizamos. Hay muchos materiales maravillosamente bien preparados y especialmente en inglés, hermanos. En el inglés hay textos extraordinariamente, hay mucha literatura en inglés maravillosa. Lastimosamente no toda traducida al español, pero hay muy buen material en inglés. Si usted tiene un buen inglés, le recomiendo, hay muy buenos textos en inglés. Estos libros, también alguna vez alguien nos los entregó, se conocen como el Midrash. Ya hemos hablado sobre él. Y voy a hacer una muy breve lectura de un Midrash. Qué bonito. A mí me encanta el Midrash. Me encanta leerlo. Entendamos que los Midrash no son contenido, escritura bíblica, son narrativas. Voy a definir, de hecho quiero tomar, a ver, aquí mismo el mismo Midrash nos explica qué es el Midrash. A ver si este trae la explicación correspondiente. Aquí está, hermanos, mírenlo. La primera portada en el prefacio nos dice qué es un Midrash. Entonces leámoslo para que entendamos de qué se trata. ¿Qué son los Midrashim? La interpretación común de la palabra Midrashim como leyendas, fábulas o cuentos no es solamente inadecuada, sino también es engañosa. El término Midrashim proviene de la palabra
hebrea darash. Por favor, préstale mucha atención a este prefacio tan interesante, que significa buscar, investigar. El Midrash, por lo tanto, es una exposición de los pesukim, de los versículos de la Torá, que surge de nuestros sabios después de haber sondeado las profundidades de cada pasuk y en todas sus palabras y letras del mismo en busca del verdadero significado interior. Según la tradición sinaica, las palabras de la Torá pueden ser interpretadas por los sabios de la Torá en distintos niveles de comprensión. Todas ellas son verdaderas, pues el Creador moldeó la Torá de forma tal que cada una de sus palabras y letras estén cargadas de significado, permitiendo así un gran número de interpretaciones diferentes. Ahora explicaremos el origen de los Midrashim, adaptado del texto escrito por Hamar. El Todopoderoso dictó a Moshe el texto de toda la Torá, desde el primer texto en el libro de Bereshit hasta las últimas palabras, Einei Kol Israel. Al mismo tiempo, le proporciona a Moshe una explicación oral detallada del texto que le estaba dictando. El texto escrito de la Torá constituía meras notas, breves alusiones a la Torá oral elaborada. Sin embargo, Hashem le advirtió a Moshe de no poner por escrito la Torá oral. Este es el prefacio, hay más contenido para tratar, no voy a hacer toda la explicación, ya lo hicimos también en algún programa anterior, hablé de todo lo que era efectivamente relacionado con los Midrash, tipos de Midrash, etc. Quiero entrar al contenido de este estudio para nuestro ejercicio Pardex, cómo el Midrash nos habla de esta Parashá Vayishlach. La palabra Midrash en hebreo se escribe con la letra Bat, vale 6, con la letra Yud, vale 10, con la letra Shin, vale 300, con la letra Lamed, que vale 30, y con la letra Het, que vale 8, y nos da un total de 352 sumados entre sí, 10. Dice el texto en la primera básica lectura que vamos a hacer: cuando Jacob regresó a Eretz Israel de la casa de Labán, envió mensajeros a su hermano Esab, quien vivía en la tierra de Seir, para avisarle que había regresado y que deseaba vivir en paz con él. ¿Cómo puedes enviarnos a lo de Esab?, objetaron los hombres de Jacob. Tenemos miedo de enfrentarlo. No teman, contestó Jacob. Pediré a los ángeles que nos recibieron cuando llegamos a Eretz Israel que marchen frente a ustedes y los protejan. No nos debería sorprender que Jacob envíe seres celestiales a lo de su hermano, Esab, porque era habitual para nuestros patriarcas tratar con los ángeles. Vemos, por ejemplo, el caso de Abraham, el encinar de Manré, que recibió la presencia de los ángeles y de Mashiach. Mientras deambulaba en el desierto, los ángeles se dirigieron a la sierva de Abraham, Agar. ¿Por qué habría de sorprendernos que nuestro patriarca Jacob enviara ángeles con un mensaje? Si Eliezer, el siervo de Abraham, quien viajó a lo de Labán, fue acompañado por ángeles, con más razón Jacob mismo fue asistido por ángeles. Cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos, se encontró con ángeles. ¿Por qué habría de sorprendernos que su padre Jacob tiene ángeles a su mando? Interesante. Ahora, en este interesante Midrash, investigar, estudiar, profundizar los versículos, Jacob dio instrucciones precisas a sus mensajeros respecto de cómo dirigirse a Esab. Humíllense delante de él, llámenlo amo mío. Sin embargo, expongan nuestra posición claramente. Díganle en nombre de quién hemos venido, con Labán, el amo de todos los magos y estafadores. Pero lo superé. A pesar de vivir en la casa de Labán, cumplí con la totalidad de los 613 misbot,
mandamientos implicados, por lo tanto no esperé salir victorioso. Demoré mi partida hasta ahora. Díganle, ¿me odias por las bendiciones que piensas que te robé? Nuestro Padre me bendijo, pero para que se me otorgue el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Pero no he recibido ninguna de estas dos cosas. Poseo bueyes, asnos, burros, que no vienen ni del cielo ni de la tierra, ¿por qué entonces me odias? Las palabras de Jacob, poseo un buey, un burro, ovejas y sirvientes, también implican algo más profundo. Tengo a José, quien se compara con un buey. Tengo a Isaac, que se compara con un asno. Bueno, interesante. Un muy buen método entonces que podemos tener para adquirir un poco más de profundidad y contenido en lo que estamos haciendo es hacer uso de esta lectura de los Midrash. Vale la pena también hacer una claridad al respecto. En muchas ocasiones hay personas que se deleitan en enseñar específicamente los Midrashim. Es decir, que no enseñan el Parashá o no enseñan el Haftará, sino que enseñan los Midrashim, las historias, los relatos, las anécdotas, lo que los sabios han enseñado. Está bien como una enseñanza académica, pero no está bien en el sentido de que lo importante y el centro de todo nuestro trabajo es la palabra. Escrito está, nuestra Kadosh Torah. Amén. Y el último texto que voy a compartirles, hermanos, es también este Humash. Muchos de ustedes sé que lo tienen. Este Humash también viene disponible, un Humash en 5 tomos, por cada libro, Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim, cada uno trae su propio tomo. Muy buen texto, una producción excelente, de muy buena calidad, con una muy buena impresión. Humash, comentarios extraídos de los textos clásicos de los rabinos, editorial Kehot, Labatish, Sudamérica, en Buenos Aires, Argentina. Una muy buena producción, muy buenos comentarios. Y voy a tomarme un momento, perdónenme por favor, aún continúo un poco delicado de mi garganta, el pecho. Estoy haciendo un pequeño esfuerzo para estar en la reunión con ustedes y no quiero incomodarlos. Voy a leerles unos apartes del Haftará en este Humash tan interesante. Este Haftará habla de la destrucción de Edom, descendientes de Esab. Es esta la visión de Abdías. Esto es lo que dijo Adonai Todopoderoso acerca de Edom. Nosotros, los profetas, hemos escuchado un mensaje de Adonai y un mensajero fue enviado entre las naciones diciendo: levántense, libremos guerra contra ella. He aquí que inicialmente yo te he hecho pequeño entre las naciones y fuiste muy despreciado. Pero ahora que tu reino es grande, la maldad de tu corazón te ha tentado a ser excesivamente orgulloso. Tú eres como él, que mora en las hendiduras de una roca, cuya morada es excelsa, que dice a sí mismo: ¿quién puede hacerme descender a la tierra? Elevas alto como un águila, en sí pones tu nido entre las estrellas, y te haré bajar de allí para ser conquistado por las naciones, dice Adonai. Si vienen ladrones a ti o asaltantes por la noche, ellos no te limpiarán por completo, de modo que, ¿cómo has sido completamente eliminado? ¿Acaso no roban solo lo que les precisa? Si vinieran vendimidores sobre ti, ¿acaso no dejan al menos algunos rebuscos? Sin embargo, tú, Edom, eres completamente eliminado. Este es el punto que quiero resaltar. Cuando nosotros vamos al estudio del Haftará a través del profeta Abdías, y bueno, este es el último texto que quiero recomendarse, que hay muchos más, pero para los hermanos que me pidieron que les presentara algunos textos de estudio, estos son.
Cuando nos vamos a lo que es el propósito del comentario del libro del profeta Abdías, debemos tener con claridad, repito, que es un profeta que no nos habla en un gran contenido. El libro de Abdías, de hecho, es uno de los más ignorados por muchos en los estudios bíblicos de hoy. Y la razón de ellos es que muchos no entienden este mensaje, o muchos lo consideran que no es importante realmente para nuestro diario vivir. Pero cuando se llega verdaderamente a estudiar el libro de el profeta Abdías, como lo vamos a hacer, es importante entender y leerlo con mucho cuidado para saber el verdadero trasfondo y entender con claridad su mensaje. Vamos a meditar respecto a este texto y nos vamos a sorprender con lo que evidentemente el texto nos arroja, porque el contenido de Abdías, no sé si usted ha leído Abdías alguna vez, lo vamos a hacer en esta semana, pero por favor, si observamos la historia, la geografía, lo veníamos mencionando en los programas anteriores, la geotorá, nos daremos cuenta que los acontecimientos que están ocurriendo justamente hoy, frente a nuestros ojos, en vivo y en directo, desde Gaza, desde Yemen, Arabia Saudita, hasta todo norte-sur de Israel y sus entornos, el profeta Abdías habló de este acontecimiento. Y particularmente mencionó que todo Edom sería devastado. Estamos hablando aquí de los descendientes de Esab. El autor de este libro, pues obviamente el profeta Abdías, Abadya, cuyo nombre está compuesto de dos palabras hebreas, muy importante. La primera es Abad, que es la misma raíz de donde viene el nombre de Obed, que denota siervo, ministro, servicio. Y la segunda, la palabra Yah, que significa Yah, la cual hace referencia al nombre sagrado de Adonai, Yah. Aleluya. Amén. La cual hace referencia a ese nombre glorioso de nuestro Yod-Hei, Bad-Hei. Es importante notar también que los nombres con las terminaciones, por ejemplo, como Ías, en el caso de Sofonías, por ejemplo, hace referencia también al nombre de Adonai. Sofonías contiene Ías. Al final de su significado es Adonai esconde, o Adonai desde el punto de vista Yahweh esconde. Otro ejemplo es por Zacarías, el cual es recuerdo de Adonai, o uno a quien Adonai recuerda. Otro ejemplo, Conías, ¿cuál? Malaquías, muy bien, Malaquías, mi mensajero de Adonai. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuál de los 13 mencionados en el Tanaj, es este profeta? Esta pregunta es una de las cuales muchos comentaristas entran en polémica y difieren. Encontramos que sugieren 3 autores comunes los teólogos. En el Talmud, en primer libro de Reyes, se nos habla de un siervo de Acab, primer libro de Reyes 18:3. Eusedo Epifanio identifica al autor como el capitán de Osías, segundo de Reyes, capítulo 1, verso 13. En su escrito La vida de los profetas, del año 520 después de Mashiach. Aún otros llegan a decir que el autor debe ser identificado con el siervo de Josafat, segundo libro de Crónicas 17:7, y la verdad es que ninguna de estas conclusiones puede tener una conclusión respecto al autor de este libro. Tal vez podamos llegar a pensar al igual que uno de estos hombres, pero al final de cuentas solo sería como tal una sugerencia. La fecha de este libro es debatible, ya que muchos comentaristas, rabinos, teólogos difieren
Algunos le dan una fecha muy temprana, desde el año 845 antes de Mashiach, y otros una fecha muy tardía, al 540 después de Mashiach. Aproximadamente ambos presentan su caso y su defensa porque creen que de dicha fecha del libro estaría establecida, pero ambos pueden ser debatidos. Ahora, vamos a mencionar el tema y el propósito puntual del libro de Abdías. El tema de este libro profético, como podemos observar, es la sentencia y la condenación de Edom por no acudir a sus hermanos israelitas. Muy importante, por favor escríbalo en sus notas. Adonai sentencia a Edom y les deja saber que de la misma manera que ellos han hecho, es lo que ellos recibirán. El mensaje es claro dentro de estos 21 versículos. El propósito de este libro del profeta Abdías es ejecutar el juicio de Adonai contra los edomitas y restaurar a su pueblo de la aflicción. Este libro, como hemos mencionado, contiene un gran mensaje y por ello debemos analizarlo adecuadamente. Hay algunos pasajes de este libro profético de Abdías que a su vez van a ser paralelos en el contenido. Paralelos, uno frente a otro. Voy a hacer un ejemplo. El libro de Abdías en el capítulo 1 tiene un paralelo con el libro de Jeremías, capítulo 49, verso 14. Me gustaría, por favor, que escriban las citas para que, si el tiempo nos lo permite, no hoy, pero en otro momento los podamos leer, o por favor, hágalo como tarea usted en casa. Yo les doy el paralelo, ustedes lo leen en casa y establecen esa relación. Voy a hacerlo en 5 ejemplos. Abdías 1 con Jeremías, capítulo 49, verso 14. Abdías 2, Jeremías 49, 15. Abdías 3 y 4, Jeremías 49, 16. Abdías 5, Jeremías 49, 9. Abdías 6, Jeremías 49, 10. Importantísimo. Estas frases y estos paralelos que encontramos en el libro de Abdías nos van a representar palabras que tienen gran valor e importancia en nuestro estudio de esta semana. Número 1. Por la injuria. Joel capítulo 3, verso 19, paralelo con Abdías, verso 10. 2. Haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Joel capítulo 3, versos 4 y 7, paralelo Abdías, verso 15. 3. Cercano está el día del Adón. Joel, capítulo 1, verso 15. Y capítulo 3, verso 14, paralelo con Abdías 1:15. 4. En el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Esto es Joel, capítulo 32, paralelo Abdías 1:17. Y último, Sión, mi santo monte. Esto es Joel, capítulo 3, verso 17, paralelo con Abdías 17. Hay algunos bosquejos dentro de este texto de Abdías que sería importante que consideremos en nuestro estudio de semana. Yo les estoy dando notas para que usted, por favor, estamos estudiando un Pardex, estamos estudiando una interpretación toraica, estamos entendiendo un concepto, comillas, hermenéutico, interpretativo. Por lo tanto, les estoy dando un manual de instrucciones en un libro que tomamos como modelo llamado Abdías. El bosquejo número 1 de este libro lo vamos a dividir en 4 aspectos. Número 1, condenación. Va del verso 1 al verso 9. Número 2, causa.
del verso 10 al verso 14. Número 3, consumación, del verso 15 al verso 16. Y número 4, celebración, del verso 17 al verso 21. Esto los vamos a leer en su momento absolutamente todos. Muy bien. Dentro de las lecciones prácticas que vamos a tomar esta semana en el libro de Abdías, tenemos que el siervo de Adonai anuncia el juicio de Adonai tal y como es. Verso 1, del verso 1 al verso 17 es un solo capítulo. Dios Adonai manifiesta que los malos hombres serán destruidos en el día del Adón, del verso 1 al verso 21. El orgullo del hombre es engañoso y trae eternas consecuencias. El traidor traicionero, verso 7. Cuídate de tus aliados. Cuídate de tus aliados. Verso 7. Como diría por allí en Colombia, amigo, ratón del queso. Lo que siembras, eso cosecharás. Verso 15. La sabiduría y el poder del hombre son inútiles en contra de la sabiduría de Adonai. Por favor, no hay más palabras. La sabiduría y el poder del hombre son inútiles frente a la sabiduría de Adonai. Hoy, justamente viendo las noticias, la pastora Pili compartíamos una noticia. Corea del Norte, si no estoy mal, una de las Coreas lanzó un satélite espía que está haciendo fotografías de los lugares, de las instalaciones militares de Estados Unidos, de Rusia, de otras naciones, y está espiando todo el material de las fuerzas militares del mundo. Y entonces estos hombres de Corea enviaron un comunicado al mundo, en este caso Estados Unidos, para empezar diciendo: si alguna nación se atreve a tocar, dañar o destruir nuestro satélite, lo tomaremos como una agresión de guerra, así es que estén preparados. ¿Qué tal? Envían un espía satelital y nadie lo podrá tocar porque hay una advertencia de guerra. Bueno, la pastora Pili dijo: ¿de qué le sirven satélites y de qué le sirve tanta tecnología si Adonai es varón de guerra? La sabiduría y el poder del hombre son inútiles en contra de la sabiduría de Adonai. Número 8, la crueldad de un vecino. Número 9, el orgullo. Número 10, el reino será protegido por Adonai siempre. Amén, aleluya, así será. Por eso vemos a Israel hoy en medio de la situación que la niña de los ojos de Adonai está siendo guardada. Ahora, por supuesto, hermanos, tenemos que hacer claridad y reconocer que Israel, la nación de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Adonai es un remanente. No todos los que están en Israel creen en Yeshua, por supuesto. No toda la población israelí estudia la Torá. No toda la población de Israel está en Shabbat. No todo el pueblo de Israel celebra las convocatorias. Hay una minoría y hay un remanente. Es más, todos sabemos que la ciudad de Tel Aviv es una ciudad totalmente pervertida. ¿Y quiénes viven allí? Pues los de Israel y entre muchos viajeros del mundo entero, con su situación de género, una población enormemente creciente en medio de esa condición de pecado. Es decir, que también tenemos que entender, amados hermanos, que aunque hay un remanente en santidad, repito, también tenemos que entender que en la nación de Israel, por supuesto, hay un desorden, hay una idolatría, hay un paganismo, hay perversión, hay absolutamente todo tipo de contaminación y, por supuesto, hay todo tipo de asimilación. Debemos entender, hermanos, que hay un remanente escogido y Abdías nos habla puntualmente de ese remanente. El reino será protegido por Adonai
siempre. La venganza de Adonai y la recompensa segura. Ahora, es interesante porque ustedes saben que hay una gran población judía ortodoxa que no valoran ni respetan al pueblo de Israel. Son judíos ortodoxos, influyentes por demás, que favorecen a todo lo que tiene que ver con Palestina. Queman las banderas de Israel, están contra todo principio de Israel y están 100% a favor de los palestinos y demás. Es impresionante, hermanos, cuando vemos las noticias con todos estos hechos que están ocurriendo. Recientemente mostraban en las noticias cómo el ejército israelí, visitando estos lugares de la población judía ortodoxa, que izan las banderas palestinas y demás, y el ejército entró a esos lugares exclusivamente a quitar las banderas. Y es impresionante cómo los niños y los hombres en general se abalanzaban sobre el mismo ejército y respetando completamente al ejército. ¿Y qué ocurre? Si un soldado de estos soldados israelitas llegase a ocasionar por accidente un disparo, una herida o cualquier circunstancia sobre cualquiera de estos judíos a favor de Palestina, pues estaríamos, como dijo mi amigo, estaríamos en problemas. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Hice un bosquejo muy general de lo que hay por tratar en el libro de Abdías. Mañana avanzaremos con lo que es la visión de Abdías, lo que Adonai le habló al corazón de Abdías y con lo que va a ocurrir justo frente al pueblo edomita. Recordemos, nacen dos chicos, uno llamado Jacob y el otro Esab. Dijimos que en su nacimiento tenía demasiado vello, era como color rojo, de allí viene la palabra Edom, de allí vienen los edomitas, de allí viene toda la población edumea, de allí viene toda la conquista edumea. Cuando miramos la historia de Israel y ubicamos qué lugares y qué territorios ocuparon y el crecimiento que tuvieron, pues de esto nos va a hablar el libro de Abdías y nos advertirá de cómo Adonai estableció que todo este pueblo edomita sería totalmente erradicado. Es decir, que lo que está ocurriendo hoy no es nada ajeno a lo que ya la palabra profética así había establecido. Amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Discúlpeme que todavía estoy un poquito afectado en mi salud, pero aquí estamos, amando a nuestro amado Hashem. Gracias a ustedes por su compañía, gracias por su tiempo. Y por favor, nos vemos mañana, aquí en el mismo tiempo, 7:30 de la mañana, en Torah al Instante. Shalom para todos, muy buen día. Yom Tov para todos. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.